Iglesia, buenas noches. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy y Dios es bueno que nos permite una vez más estar aquí. Dios es bueno que nos permite volver a estar aquí, volver a vernos, poder juntos estar aquí como congregación buscando de su presencia, alabando su nombre. Vamos a orar y dejar en las manos de Dios este tiempo, creyendo que Él ya está aquí, creyendo que su Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia que el día de hoy se ha renovado, que el día de hoy es nueva. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, por tu gracia estamos aquí, Señor. Te pido que tú bendigas este tiempo, Señor, que hemos dedicado para ti, que hemos apartado, Señor, para buscar tu presencia, Señor. Te pido, Dios, que tú seas, Señor, moviéndote en este lugar, que tú te glorifiques poderosamente, Señor. Que seamos llenos de tu presencia, que tu palabra, Señor, venga, toque nuestra vida y haga un cambio, Señor, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de andar. Glorifícate, Señor, esta noche. Te pedimos, Señor, por aquellos que no han llegado, que están en camino, tráeles con bien, que no tengan ninguna dificultad, Señor. Padre, también te pedimos, Señor, por las situaciones de nuestro día a día, Señor. Que tú, Señor, te sigas moviendo, Señor. Estamos, Señor, en semanas, Señor, donde va a haber elecciones. Te pido, Dios, que tú te glorifiques, Señor, este domingo, Señor, que pueda haber elecciones en paz, que puedan ser elecciones pacíficas y sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad de la persona que ha de quedar como gobernante en cada uno de los diferentes niveles. Te pedimos por esa persona que tú ya conoces que va a quedar, Señor, y te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno, Señor, a salir, a poder votar, a poder salir y a ejercer nuestro derecho, y que lo hagamos, Señor, de la mejor manera, con la mejor sabiduría, Señor, que viene de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú provees todas las cosas. Tu palabra dice que tú has puesto a las autoridades con algún propósito, con un fin, y que debemos de respetarles, que debemos someternos a ellos, Señor. Gracias, Señor, y bendice, Señor, este tiempo, Señor. Bendice este país, que siga siendo un país libre, que te siga pudiendo buscar de las diferentes maneras, de las diferentes formas, que cada congregación en diferentes días entre semanas, Señor, busca tu presencia, pero que juntos en domingo glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Adoramos a ti, adórale. Dios. Milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia. Vamos, iglesia, que sean tus palabras. Levanta tus manos, no simplemente lo digas. Vamos, iglesia, pon ese corazón dispuesto. Dile: yo creo en ti, Jesús. Si creemos En lo que harás en mí, hoy creemos en ti. creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. Hoy creemos en ti, Jesús. Sé bienvenido a este lugar, papá. Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Estamos aquí para alabar su nombre, así de que engrandezcamos el nombre de nuestro Dios. Gracias, papá. Vamos, iglesia, tus palmas. La Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor. Si usted respira, alabe al Señor, alábele, exáltele. El estruendo de muchas aguas se escucha aquí.
mi salvación. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. En mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos a decirle bien fuerte, decimos. En el río de Dios. Hay gozo. Decimos, el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Le puedes dar un grito de júbilo? Hay vida en el río de Dios. El río De Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soy en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en El río de Dios. El río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. El río de Dios. El río de Dios. El río de Dios está aquí. El río de Dios. El río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos, iglesia, sigamos adorando el nombre de Dios, a decirle en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes darle un grito de júbilo? Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Vivir
Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Oh, si iglesia, ¿estás listo para declarar con nosotros y decir que nuestro Dios es todopoderoso? Que si Él es con nosotros, no hay quien contra nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Decimos: Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Vamos a declarar con todas en tus tu fuerzas. nombre Cristo cae el enemigo. Decimos: Y yo lo gritaré, gritaré. vamos, levanta tu mano y decimos: Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Si usted puede levantar sus manos, le invito a que levante sus manos. Y ese Dios que nos da la victoria, que su nombre levantamos, es el mismo que nos ha dado libertad, nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Adoremos al Señor un momento y con sus palabras. Es la mejor alabanza, la mejor adoración. La Biblia, los salmos, a veces se refiere a eso como cántico nuevo, algo que sale de su corazón, algo que no está escrito, algo que puede expresar al Señor de una manera espontánea. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Espíritu Santo, muévenos a adorarte en espíritu y en verdad. Exáltate, Dios. Tú eres digno, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día Él está. Día a día Él
está. El tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. Vamos, levanta tus manos, dile. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y el León. Claro, bien fuerte decimos, El Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es su amor. es Dios. Te adoramos, Dios. Cuán grande es Dios. Y cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Declaremos que su nombre es grande. Su nombre es sobre todo. Su nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande es Dios. Cuán grande es. Dios es más grande que cualquier circunstancia que estés pasando. Dios es más grande que cualquier problema que esté pasando. Él merece la honra y la gloria. Él sigue siendo Dios. Y Él tiene control de todas las cosas. Simplemente adora, iglesia. Simplemente adora al Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deja que la presencia de Dios fluya. Deja que su Espíritu Santo fluya en este lugar. Muévete, Dios, en este lugar. Porque nuestro Dios es un Dios grande, no es un Dios pequeño al que adoramos. Es un Dios grande y poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Una vez más, alza su voz. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Y cántale cuán grande es Dios.
bueno es poder confiar en un Dios grande, poderoso, majestuoso. Ese es el Dios que adoramos, es el Dios que servimos. Y lo mejor que podemos hacer es exaltar su santo y bendito nombre. Y sabes, qué bueno es que el compositor nos habla, nos lleva a comprender y a entender la grandeza de Dios. Pero lo más interesante es que dice que todos lo van a ver, o todos lo verán. Y yo espero y creo que tú ya hayas visto la grandeza de Dios. Si tú no has visto la grandeza de Dios, nos quiere decir que no conoces a Dios. Estaba escuchando algo que me llamó mucho la atención, y es que para que tú puedas ver un milagro, ¿cuántos saben que los milagros provienen de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Para que tú puedas ver un milagro, ¿qué crees? Tienes que pasar por dificultad. O sea, tú no puedes ver un milagro si no estás en tiempos difíciles o críticos. ¿Sí? Es decir, ¿quieres ver un milagro de sanidad? Tienes que estar enfermo. Si no, no experimentarás un milagro. ¿Tienes un problema financiero? Entonces ahí es donde puede manifestarse un milagro. Y eso es lo que tú y yo debemos de comprender en este canto. Por eso dice que todos pueden ver la grandeza de Dios. Ahora, de manera general, la grandeza de Dios, aunque el hombre no quiera aceptarlo, lo ve cada mañana que sale el sol y cada noche que se oculta el sol. Porque esa es la grandeza de Dios, eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Así es de que, bueno, pues tenemos niños. Si hay niños, que vénganse los niños, vamos a orar para que puedan pasar a su salón. Y así, de esta manera, bueno, pues también nosotros podamos tener hoy nuestra predicación. Bien, extiende tus manos hacia donde están ellos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por estos pequeños. Yo te pido, Señor, que los bendigas, guárdales, ayúdales, Señor, y que ellos puedan comprender y entender tu grandeza, así como lo dice este canto, que todos, Señor, podremos verlo, que ellos puedan experimentar milagros, Señor, que puedan experimentar el milagro más grande, que es la salvación del hombre, la salvación de sus vidas, Señor, que no tengan que ser adultos para experimentar la grandeza de la salvación. Padre, que desde corta edad ellos puedan decir: Jesucristo vive en mi corazón, y que puedan llevar una vida, Señor, en santidad. Padre, bendícelos, bendice a sus padres. Y Señor, gracias, porque yo sé que en este día ellos escucharán palabra tuya a través de su maestra. Y Señor, que puedan ser instruidos de una manera correcta en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a su salón. Estoy derritiendo. Bien. Hoy quiero hablarles sobre, bueno, hemos estado hablando sobre Corintios. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando en este tiempo sobre Corintios? Y bueno, ¿cuál es la razón de aprender de las cartas los días martes, o tomar un libro de la Biblia el día martes? Bueno, esta es enseñanza. El día domingo damos un mensaje hacia toda la iglesia, pero la gente que viene el día martes, yo espero que esté aprendiendo, ¿sí? Porque es enseñanza lo que estamos dando, tratando de irnos en una manera ordenada de acuerdo a la carta o al libro que estamos viendo. Y en esta ocasión, bueno, pues estamos viendo lo que es la primera carta de los Corintios. Y la primera carta de los Corintios
o Pablo escribe a los Corintios, quiero recordarles esto, porque Corintios era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde había mucho comercio, había mucho dinero, de tal forma que había mucha gente de muchos lugares y había mucha gente rica. Digan conmigo rica. O sea, rica de dinero, pues no rica de que estaba bien sabrosa. Rica de dinero, ¿sí? Ahorita parece que todos estamos en nuestro jugo, ¿no? Como carne en su jugo, pero no estamos ricos, ¿sí? Entonces, esa era la ciudad de Corinto, además de que estaba en lo que hoy se conoce o está en Grecia. Y eso habla o nos lleva a entender que era una ciudad donde había sabios, filósofos. Ustedes saben que los griegos se conocían o se conocen hasta el día de hoy por tanta filosofía y tanta sabiduría. Y bueno, pues entonces Pablo le habla precisamente a la iglesia de Corintios porque empieza a ver Pablo un problema en la iglesia. Aparte de que le escriben y le dicen que hay problemas en la iglesia, pues resulta que los cristianos de ese tiempo empezaron a decir, pues es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy... Y empezó a haber un problema ahí y Pablo dice, hey, tranquilos, las cosas no son así, tengan cuidado de los falsos cristos, ¿sí? Ese es en realidad el mensaje, ordenar a la iglesia y meterlo en el camino que es conocer lo que Dios quiere para la iglesia. Y entonces, el día de hoy quiero hablarles sobre los planes de Dios. Y la pregunta es, ¿tú conoces los planes de Dios? ¿Y qué es un plan? Bueno, pues un plan es la intención o es un proyecto, así lo define el diccionario. Es una intención o un proyecto, ¿sí? Cuando tú tienes intención de hacer algo, en realidad estás planeando o piensas planear hacer algo, ¿sí? Es decir, un plan no necesariamente tiene que estar escrito, pero cuando tú dices voy a ir a Guadalajara y vas a ir a comprar algo, en esa intención que tú ya tienes para ir a Guadalajara, ya en tu cabecita ya está corriendo la ardilla para ver cómo le vas a hacer para llegar a Guadalajara, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ya sabes o empiezas a ver a qué horas te vas a ir, qué camión vas a utilizar o si vas a ir en tu auto, qué calles o allá, qué tipo de camiones vas a utilizar para poder llegar hasta donde tú vas y lo mismo el regreso, ¿sí? Entonces esa es la intención y tú dices, bueno, cuando te preguntan, ¿y a qué horas vas a regresar? Bueno, tu intención es regresar a las 5, a las 6 o a las 7 de la tarde. No sé si vayas a regresar a esa hora por el tráfico y por lo que vas a hacer. Entonces, eso es un plan, pero también es un proyecto. Un proyecto es algo más definido, algo más estructurado, donde se ven más cosas y entonces eso es un plan. Pero algo interesante que encontraba es que un plan es una lista de pasos con detalle, de tiempo, ¿sí? Y recursos utilizados para lograr un objetivo de hacer algo. Ese ya es un plan ya más estructurado, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de planes, como un plan de vida, como un plan financiero, como un plan de estudios. Cuando vamos a la escuela, aunque nosotros no sabemos qué onda, pero ya en la preparatoria, en la universidad, el maestro, cuando inicia la materia, dice, este es el plan de estudios del semestre o de mi materia, ¿no? Y nos dice qué es lo que vamos a aprender, el objetivo, cómo se va a llevar a cabo esa materia. Un plan de negocios, un plan emergente, un plan de mercado, etcétera. Hay muchos tipos de planes. Y la Biblia nos habla, 1 Corintios capítulo 2, verso 7, y voy a utilizar la traducción lenguaje actual. Esa es la Biblia que voy a utilizar el día de hoy, así es de que si traes tu celular, vete a traducción lenguaje actual para que vayamos viendo lo que dice la escritura y no te cambie mucho. Y 1 Corintios capítulo 2 verso 7 dice, nosotros, hablando Pablo, enseñamos el mensaje con palabras inteligentes. ¿Con qué tipo de palabras? Inteligentes. Pero fíjense bien, sigue diciendo el apóstol Pablo, que vienen de Dios. O sea, son palabras inteligentes, pero no de Él, sino de Dios. No podemos dudar de la inteligencia de Dios, ¿sí o no?
Entonces, esto es lo que habla Pablo. Y sigue diciendo, ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Entonces, quiere decir que el plan que Dios tiene es un plan que lo tiene desde antes de que Dios mismo creara al mundo. Desde ese tiempo tiene su plan. Pero dice que Dios lo tenía en secreto. Pero hay algo interesante, que Dios, en primer lugar, encontramos que Dios revela su plan. Es decir, tú puedes tener un plan de salvar al mundo o puedes tener un plan X, pero si tú no lo das a conocer a la gente que está contigo o que quieres que esté contigo, pues la gente no va a saber qué hacer. Entonces tú necesitas dar a conocer ese plan. Y la Biblia nos enseña que Dios revela su plan y lo hace, este plan lo revela desde antes de la creación del mundo. Vemos que Dios ya tiene este plan para salvar al hombre. ¿Sí? Dios tiene un plan, es decir, no se sacó de la manga a Dios el decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mandar a Jesús. No, sino el plan ya estaba establecido, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que primero se lo contó a hombres cercanos a él, ¿sí? Generalmente cuando tú tienes un plan, hablando de una empresa o hablando de una universidad, el jefe de la academia llama a sus catedráticos cercanos y les dice, vamos a hacer el plan, o este es el plan y así es como vamos a funcionar, para que se lo deleguen o se los digan a la demás gente, ¿sí? Y entonces Dios hace algo similar. Dios cuenta el plan a sus hombres más cercanos. ¿Cuáles son los hombres más cercanos a Dios? Los profetas. Porque la Biblia nos enseña que Dios, cuando quería hablar al pueblo, ¿a través de quién hablaba? De los profetas, ¿sí? Es como le comunicaba al pueblo lo que él quería hacer. Entonces Dios le habla a los profetas y lo revela al mundo con el nacimiento de Jesús. Primero se lo dice a los profetas, posteriormente lo revela al mundo cuando Jesús nace. Y los creyentes viven gracias a un secreto, es decir, la esencia del cual está en Cristo y en sus gloriosos propósitos para este mundo. Fíjate, Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos del 10 al 12, nos dice algo interesante. Y dice, los profetas, recuerda que estamos en la traducción lenguaje actual. Y dice, los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios, por su amor, les daría a ustedes. O sea, ahí estás incluido tú y estoy incluido yo. Dios le habló a los profetas con mucho cuidado acerca de la salvación, en donde tú y yo estábamos incluidos. Verso 11, antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería de sufrir aquí en la tierra. ¿Sí? Lo vemos en la Biblia que los profetas profetizan que Jesús o que el Mesías van a ser, pero también profetizan que Jesús va a ser crucificado. Y luego sigue diciendo, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Es decir, los antiguos, ¿sí?, sabían que iba a venir el Mesías y los profetas trataban, de acuerdo a las escrituras, de conocer si el Mesías ya estaba en la tierra para poder saber que se había cumplido la profecía. Sin embargo, la Biblia nos enseña que pasaron muchos años
Isaías lo profetizó 700 años antes de que Jesús naciera, y vemos entonces en la escritura que ellos trataron siempre de estar, aún cuando la Biblia nos enseña de Zacarías, ¿verdad? Él está también profetizando que Jesús viene, que Jesús va a nacer, pero no le es revelado hasta que Jesús nace, y le es revelado a los magos. La Biblia lo dice que Jesús ya había nacido, vieron la estrella y llegan a Belén para adorar al rey. No le fue revelado a Herodes, no le fue revelado a los sacerdotes, sino le fue revelado a la gente cercana a Dios. ¿Para qué? Bueno, dice la escritura, y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo, pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos. Es decir, ellos tenían que profetizar, pero ellos no lo iban a ver. Sigue diciendo la escritura, sino para ustedes. Es decir, no era para los profetas, pero era para nosotros. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los mismos ángeles hubieran querido ver. Wow, eso es interesante, ¿sí? Romanos capítulo 16 nos dice algo similar, es decir, el apóstol Pablo habla algo similar. No lo vamos a leer, pero entonces encontramos que Dios le revela su secreto, su plan o su plan secreto se lo revela a los profetas, y encontramos que todo el Antiguo Testamento habla de que el Mesías va a venir. La Biblia nos habla de un periodo intertestamentario que hay entre el Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y entonces todo ese tiempo que hubo de silencio, la gente quería saber si el Mesías llegaba, si ya estaba o si no estaba. Es por eso que cuando Jesús nace, la gente decía, pues quién sabe cuándo será. ¿Sabes que así será cuando Cristo venga por su iglesia? La gente, de momento hay algún caos, algo sobrenatural o en cuanto a elementos meteorológicos, y la gente se espanta y quiere y acude a Dios, pero después vuelve a lo mismo. Por eso es que la Biblia dice que cuando Jesús regrese por la iglesia será como ladrón en la noche. Así es que debemos de estar nosotros siempre pendientes. Ahora, hay algo interesante. El plan de Dios fue rechazado por sabios y gobernantes. Es decir, la Biblia nos enseña que Jesús fue ejecutado en Judea, y esto fue predicho o profetizado por Isaías. Isaías 53:3 dice: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Aquí hay algo interesante, que primero habla de la gente que estaba allí, pero en la segunda parte está mencionando ya de nosotros como los que crucificamos a Jesús. Dice, y todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. ¿Sabes que eso sigue sucediendo con mucha gente? Que desprecia a Jesús, evita mirar a Jesús y no lo toma en cuenta en su vida, hace lo que quiere. La Biblia nos habla de esto. Ninguno de los príncipes de este siglo, y escúchame bien, cuando la Biblia habla de los príncipes de este siglo, se refiere a mismo Satanás y a sus demonios. Satanás es el príncipe de este siglo. Sus demonios del infierno son los principados y potestades, y la Biblia nos enseña que fueron completamente confundidos cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos,
al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Sabes, iglesia? Quiero que tú hoy recuerdes, y si no lo sabías, que te quede muy presente, que tú y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Es decir, la batalla o la guerra está ganada. Somos victoriosos en Cristo. Satanás está limitado, iglesia. O sea, ponme atención en esto que te voy a decir. Satanás está limitado para anticipar las tácticas de Dios. Es decir, número uno, Satanás no es omnisciente ni es omnipresente. ¿Sabías eso? Dios sí es omnisciente y es omnipresente y es omnipotente. Es decir, todo lo sabe, está en todo lugar y todo lo puede. Y lo otro es eterno. Satanás no puede estar en todo lugar, no lo sabe todo y no lo puede todo. Y tampoco es eterno. Esto es para que te fijes bien de qué lado estás. Para que le pienses bien. Y voy a aprovechar para que también le pienses bien en tu voto. Porque a veces pensamos o vemos o nos dejamos llevar por corrientes y entonces decimos, sí, vamos a hacer este o aquel. Tú debes de pensar por quién vas a votar. No le preguntes a los demás, es tu decisión y ejerce tu derecho. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, este domingo tienes que salir a votar. Como pastor, ponme atención. La ley me prohíbe como ministro de culto decirte por qué partido, por qué candidato votes. Yo no puedo decírtelo porque la ley me prohíbe. Es decir, pon atención, todos los ministros de culto de cualquier religión no pueden hacer proselitismo, que es decir hacia dónde tienes que votar, número uno. Dos, no pueden ocupar cargos políticos. ¿Sí? O sea, si alguien dice, pastor, queremos que usted sea presidente municipal, yo no puedo aceptar, tengo que dejar de ser pastor, renunciar al pastorado para poder aceptar ese cargo. Y tiene que pasar un tiempo para que yo lo pueda hacer. Eso lo dice la ley. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Y entonces, esto es lo que encontramos aquí. Entonces, iglesia, Satanás está limitado para anticipar las tácticas de Dios. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Dios siempre será una garantía. Escúchame bien, cuando tú estás con Dios o cuando Dios está contigo, hay garantía definitiva de que vas a tener victoria en Cristo Jesús. O sea, no hay cabida a la derrota para aquel que tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, estoy diciendo que no hay cabida a la derrota. No estoy diciendo que no tendrás problemas. ¿Sí? O sea, son cosas diferentes. ¿Sí? Es decir, la victoria es que tú y yo estemos con Cristo por la eternidad. La derrota es que la persona que no quiere aceptar la victoria de Cristo se irá derrotado al infierno con Satanás y sus demonios. Porque esa es la derrota. Eso quiero que te quede bien claro. Pero problemas, claro, vamos a seguir teniendo. Entonces, fue rechazado por sabios y gobernantes, por los mismos religiosos, son los que hicieron un complot para crucificar a Jesús. Lo rechazaron como el Mesías, lo rechazaron como el Salvador del mundo, lo rechazaron como su Salvador. Y hoy en día hay gente que sigue rechazando a Cristo como su Salvador, porque quiere entenderlo con su intelecto carnal, humano. Pero entender la salvación es con la inteligencia que Dios nos da. Es decir, es la sabiduría de Dios la que te hace comprender que tu salvación no es cualquier cosa.
es la que te da la fe para creer que un día estarás con Cristo por la eternidad. Ahora, número 2, ¿para quién es este plan de Dios y en qué consiste? Bueno, la Biblia nos dice cosas que ojo no vio, ¿sí? En la revisión 60, así lo dice, cosas que ojos no vio. Isaías 64:4 lo ratifica y dice, ni nunca oyeron, y aquí se estoy leyendo la revisión 60, dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Ahora, este verso implica 3 vías de conocimiento. Es decir, ¿para quién es este plan de Dios? Hay un conocimiento, ponme atención, hay un conocimiento perceptual. ¿Cuál es el conocimiento perceptual? El que es ojo y oído. A través de la observación y de la experiencia sensorial se conoce, ¿sí? Entonces, por eso la Escritura dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto. Está hablando del conocimiento perceptual. Pero también hay un conocimiento conceptual, que es el corazón y la mente, ¿sí? Por la razón y la curiosidad intelectual. Es decir, hay gente que dice, y yo sé que hay gente que se ha convertido así, que ha leído la Biblia y Dios lo ha tocado, le ha descubierto el velo y la sabiduría de Dios toca su corazón, que entiende el mensaje de salvación. Es curioso o no curioso, más bien dicho, es un milagro. He escuchado testimonios de hombres musulmanes que leyendo la Biblia o leyendo la Torá, que es lo que ellos leen, Dios les ha hablado y se han convertido al cristianismo. ¿Estás comprendiendo? Entonces, y lo otro es el conocimiento espiritual. Entonces hablamos de 3 conocimientos: el perceptual, que es ojo, oído; el conceptual, que es el corazón, la mente, la inteligencia; y el conocimiento espiritual, que es el amor, porque Dios es amor, ¿sí o no? Entonces, como Dios es amor, cuando tú y yo hacemos a un lado estos conocimientos perceptuales, conceptuales, y entramos en el conocimiento espiritual, es decir, a través de la afinidad moral y personal, debido a que el conocimiento de las cosas de Dios es de una naturaleza espiritual más que intelectual, ahí es donde tú y yo podemos en realidad glorificar a Dios, exaltar a Dios. Escúchame bien, ningún líder religiosa, por su supuesta superioridad, por conocimiento de la palabra, va a hacerte cambiar. Ninguno. ¿Sabes quién es el que te hace cambiar? El Espíritu Santo. Y te puede hablar una persona que no sea culta, pero cuando habla con la palabra de Dios, eso es más que suficiente. Porque la palabra, la Biblia lo dice, que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de las coyunturas del hombre. ¿Sí? Esa es la palabra. Entonces, no necesitamos hablar cosas rebuscadas, solamente habla la palabra. Eso es lo que tienes que decir. No tienes que hablar más. Pastor, es que yo no sé cómo evangelizar a alguien. No investigues cómo evangelizar. Lee la Biblia, ten comunión con Dios, y cuando Dios te diga, háblale, tú solamente háblale, porque Dios utilizará tu boca para hablarle, y entonces verás que ellos entenderán, porque hablarás un lenguaje espiritual. Y cuando hablas el lenguaje espiritual, el espíritu del hombre lo entiende, porque es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí vas conmigo? Entonces, cuando tú y yo encontramos esa comunión con Dios, entonces nuestros pensamientos, escúchame bien, la Biblia dice que Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Así es de que ten cuidado de lo que estás pensando ahorita, porque Dios sabe que estás pensando. ¿Sí? Y como Dios sabe lo que tú estás pensando, escúchame bien,
Dios te da esa sabiduría espiritual, ese conocimiento espiritual, es decir, el Espíritu Santo que ahora vive en ti, di conmigo, el Espíritu Santo que vive en mí me hace entender y comprender al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú empiezas a tener esa revelación o esa iluminación, ese conocimiento de la palabra, y a veces hasta tú mismo te sorprendes y dices, wow, ¿y eso cómo lo entendí? ¿Cómo es posible que comprendí esto? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te está enseñando. Eso dice la Escritura. Entonces, Dios ha escogido revelarse en Jesucristo. Y el Espíritu Santo ha traído esta revelación de Cristo a la iglesia, ¿sí?, a través de los apóstoles. O sea, cuando hablo de los apóstoles, estoy hablando de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Bueno, 11, pero después repusieron al apóstol que traicionó a Jesús, ¿sí? Entonces, ellos son los que empezaron a hablar y a testificar. Y escúchame bien, Pedrito, ¿sí?, que era bien atrabancado, ¿no? Así nos lo muestra la Biblia. Y de momento Pedrito, pues no pensaba y hablaba, ¿no? O sea, eso nos hablan los evangelios, ¿sí o no? Que Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Imagínate. Pues ese Pedrito, junto con los 120, se quedaron esperando hasta que el Espíritu Santo descendiera en el aposento alto. Así dice la Escritura, que fue en el día del Pentecostés. Y después del Pentecostés, la Biblia nos enseña, o más bien dicho, en el mismo Pentecostés, cuando son repartidas lenguas como de fuego, y la gente de los 120 empiezan a hablar en otros idiomas, la Biblia dice que los que llegaron, ustedes saben que la gente es bien morbosa, ¿sí o no? Entonces se oyó como un estruendo, dice la Escritura, de un viento recio, y toda la gente fue a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando llegaron ahí empezaron a ver a los 120 y los escucharon que estaban hablando la lengua que ellos hablaban. Entonces los nativos de allí dijeron, estos están borrachos porque están hablando quién sabe qué cosa. Y los demás dijeron, no están borrachos porque ellos están hablando el idioma que yo conozco. Pero ¿sabes qué estaban hablando? Estaban dando el mensaje de salvación. Y entonces encontramos que la Biblia nos enseña que nosotros como personas, el plan de Dios sí es para todos, pero es para todo aquel que cree en Cristo. ¿Sí? Entonces, si tú crees en Cristo, este plan es para ti. La salvación es para ti, la salvación es para mí. ¿Y consiste en qué? En tener un conocimiento espiritual. Ahora, no quiero decir, hay gente que se ha salvado por ver un milagro, ¿sí? Hay gente que se ha salvado por leer la Escritura, nada más. Y bueno, la Biblia o la historia, mejor dicho, nos enseña que Lutero, leyendo la Escritura, fue como él se convirtió al cristianismo, ¿sí? Y bueno, y de ahí salieron los luteranos. Por eso son luteranos, por Lutero. Ahora, ¿qué es lo que debemos de comprender o hacia dónde vamos? Número 3, el Espíritu Santo nos hace ver lo que la bondad de Dios hace por nosotros. ¿Cuántos saben que Dios es bondadoso? Él por naturaleza es bondadoso. Pero ¿sabes que no toda la gente se da cuenta que Dios es bondadoso? No toda la gente. Tú habla con las personas y algunos te van a decir, no, Dios es, pues dicen que Dios es amor. Si fuera Dios amor, entonces ¿cómo es posible que tanta gente se está muriendo de hambre? ¿Cómo es posible que ahorita nos estamos asando? Si Dios fuera amor, no, ya hubiera puesto un aire acondicionado aquí en Guadalajara, ya hubiera hecho llover. Dios no es cierto que existe. ¿Sí has escuchado gente así? ¿Sí? Espero que tú no lo digas, ¿eh? Entonces encontramos algo interesante. El Espíritu Santo nos hace ver la bondad de Dios, lo que Él hace por nosotros. Y mira, yo quiero que analices.
O sea, tú, de acuerdo a la edad que tienes, tú puedes pensar que te hace falta mucho por vivir o puedes pensar que ya viviste mucho, dependiendo tu estado de ánimo en este momento. Pero hay algo interesante. En los años que tú tienes de vida, hay jóvenes, hay gente ya adulta, en los años que tú tienes de vida, lo que yo quiero que tú veas no son los problemas y las aflicciones que has vivido, sino lo que tú debes de ver es la bondad de Dios en esos momentos difíciles que tú has vivido. Porque es bien fácil decir, no, es que yo he sufrido, yo esto, yo lo otro, y empezamos a decir nuestras calamidades, nuestras tristezas. Y yo te pregunto, ¿y la bondad de Dios entonces dónde está? Porque si Dios no hubiera sido bondadoso contigo, ya te hubieras muerto. Pero Dios es bondadoso. Porque aún en ese tiempo difícil, en la bondad de Dios, Él ha cuidado de nosotros. Y aquí estamos. Has pasado enfermedades quizás de muerte y la bondad de Dios ha hecho que sanes. Puede ser a través de un médico o un milagro que Dios ha hecho de una manera instantánea y tú has sido sanado milagrosamente. Esa es la bondad de Dios. O alguna otra cosa. Ahora, fíjate bien. El verso 13 de este capítulo 2 nos habla de que lo espiritual va con lo espiritual y lo carnal o lo humano va con lo humano, ¿sí? Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo puedes tú conocer a Dios? En el espíritu. O sea, humanamente tú no jamás vas a poder conocer a Dios. Dile que está a tu lado, humanamente no puedes conocer a Dios. Lo tienes que conocer en el espíritu. Y cuando tú en realidad te metes en el espíritu, entonces te puedes dar cuenta de lo que Dios hace. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu responde al espíritu, no a la mente. El Espíritu Santo interpreta las cosas espirituales a la gente espiritual. Es decir, ¿cuántos saben que este libro es espiritual? ¿Sí o no? Este libro es espiritual. Entonces, cuando una mente humana lee este libro, no entiende nada. Nada. Pero cuando una mente espiritual lee este libro, Dios le habla a través de este libro. ¿Sí? Y cuando Dios te habla, entonces estás haciéndolo en lo espiritual. La palabra de Dios nos ha sido dada para comunicar nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Esta palabra está escrita y fue dejada para que tú y yo la podamos leer y nos podamos comunicar espiritualmente con Dios. Es decir, que tú entiendas lo que Dios te está dejando en esta escritura. En el verso 14, Primera de Corintios 2:14, encontramos algo interesante. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este verso nos habla de tres tipos de hombres. El hombre natural, que es el hombre que no ha sido regenerado y que está alejado del Espíritu y que no siente aprecio por la palabra de Dios y por la salvación. ¿Conoces a gente así? Que tú le quieres hablar algo de la Escritura y dice, no, a mí no me hables de eso. Yo no quiero saber nada de eso. ¿Sí? Ese es el hombre natural, que no quiere saber nada de Dios. El hombre espiritual, escúchame bien, es el hombre regenerado y tiene una madurez espiritual. Empieza a ser maduro espiritualmente, como los que están libres, es decir,
él no fácilmente se va a inclinar a una secta, porque es espiritual, porque lee la palabra, entiende la palabra, y aunque alguien llegue y le diga algo que no está escrito en la palabra, es decir, un falso Cristo, un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol, que llegue y le diga algo, él no le va a creer, porque es un hombre espiritual, es un hombre que está conectado con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Vas conmigo? Tiene una naturaleza que responde a la verdad. Es decir, no tienes que decirle tantas cosas, solito el Espíritu Santo le enseña lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, solito. No tienes que decirle, mira, haz esto. No, eso no lo hagas. Es decir, un hombre espiritual no llega y le dice, pastor, ¿usted qué opina? ¿Puedo echarme una canita al aire? Y cuando le dice, no se puede. Pues Abraham tuvo 2 mujeres, David tuvo, y Salomón, pues ni se diga. Entonces, ¿por qué no se puede, pastor? Bueno, esa persona no es espiritual. ¿Sí? ¿Estás comprendiendo eso? Porque el Espíritu te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. O sea, hay muchas cosas que yo dejé de hacer, no porque mi pastor me dijera que no las haga. Las dejé de hacer porque el Espíritu Santo me redargulló y dejé de hacer lo que antes hacía y que hoy me doy cuenta que a Dios no le agrada. ¿Sí? ¿Vas conmigo o no? La gente que llega y te pregunta, tú que no eres pastor o pastora, llega y te pregunta si puedes o no hacer algo, como, oye, si me encuentro una cartera y veo que se le cayó a alguien, ¿la puedo patear para que no la vea y luego la recojo? Sí, digo, porque hay gente que dice eso y luego todavía se atreve a decir, es que la bendición de Dios me quería bendecir. No, eso no es bendición, eso es robo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que te enseña o qué es lo que te hace a no hacerlo? El Espíritu Santo. Pastor, ¿puedo decir una mentira piadosa? Pues es mentira. Y la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. O sea, piadosamente el diablo es tu papá. ¿Sí? El hombre carnal. Fíjate bien, aquí te estoy dando la diferencia. Un hombre natural es aquel que no quiere nada con Dios. Un hombre espiritual es aquel que es regenerado y empieza a tener un crecimiento o una madurez espiritual. ¿Sí? Cada día empieza a madurar como un niño. Un niño que nace, pues tienes que enseñarle todo y darle todo. A medida que van haciendo, va madurando y solito va empezando a hacerlo todo. Hasta que llega a la adolescencia, a la juventud, se casa o empieza a ser una persona ya autosuficiente y ya no tienes que andarle diciendo, oye, levántate temprano porque te tienes que ir a trabajar. O levántate temprano porque te tienes que ir a la universidad. O sea, ya no, porque ya maduraron, ¿sí o no? Entonces, un hombre espiritual es uno que ha madurado espiritualmente. Ahora, ¿cuál es el hombre carnal? Pon atención al hombre carnal, Hey, carnal, no te duermas. Pon atención. El hombre carnal es aquel que ha sido regenerado, pero vive de una forma parecida a los que no son regenerados. O sea, ha sido regenerado, conoce de Dios, ha aceptado a Jesús, viene a la iglesia, está en la iglesia, es más, sirve en la iglesia, es más, algunos hasta pastores son, pero viven igual que un hombre natural. Esa es la única diferencia. El hombre carnal sabe, acepta, conoce, ora, lee su Biblia, viene a los servicios, sirve en la iglesia, pero vive igual que un hombre que no conoce a Dios. ¿Conoces tú a alguien así? ¿Sí? Tiene un comportamiento infantil.
¿Cómo son los niños? Bueno, yo me acuerdo de algunos de mis amigos que cuando íbamos a jugar y llegaba alguien con su balón, ¿no? Iba perdiendo su equipo, se enojaba, agarraba su balón y se iba. Y nos dejaba todos ahí así como, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Oye, vente, vamos a jugar. No, ya me voy. O sea, se enojaba porque iba perdiendo. Ese es un infantil, uno que no ha crecido, uno que no ha madurado. ¿Tú conoces cristianos así? Que se enojan por cualquier cosa y pues aquí no agarran sus canicas, pero agarran y se van, ¿no? O dejan de servir, dejan de venir a la iglesia. Esos son los hombres carnales, un comportamiento infantil. Tienen o ven en los celos un espíritu, son celosos y ven en la iglesia espíritus sectarios. No, es que en la iglesia esto, es que en la iglesia acá, es que allá, y ven todo. Tienen una vida cristiana inmadura, más preocupada por las opiniones humanas, por lo que le hace la gente, por lo que piensa que la gente hablan de ellos, que mismo Cristo. ¿Ya entendieron la diferencia entre un natural, un espiritual y un carnal? Ahora yo espero que tú no seas carnal, que seas espiritual. Y por último, ahora no veo no sé cómo voy de tiempo. Tener el Espíritu Santo te hace pensar como piensa Cristo, que es lo que la Escritura nos enseña, ¿sí? Nadie, escúchame bien, nadie puede conocer los pensamientos del Señor. Dios puede conocer tus pensamientos, pero tú no puedes conocer los pensamientos de Dios, ¿sí? Traducción lenguaje actual, Romanos 11:34 dice: como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? Tú y yo no le podemos dar consejos a Dios, ni podemos saber cómo piensa Dios. Pero, mediante la dirección del Espíritu Santo, nosotros, los hijos de Dios, podemos entender algunos de los planes, pensamientos y acciones de Dios. Es decir, ¿cuántas veces yo escuché esto que, bueno, a mí nunca me ha pasado, pero yo escuché esto y la pastora de hecho lo predicó, yo estaba ese día que lo predicó, y ella dijo esto: nosotros hacemos un evangelismo profético. ¿Y ese cómo es? Y entonces dice ella que se iban caminando en parejas en la calle e iban orando y le decían: Señor, dinos a dónde vamos a ir. Y se iban caminando. Y dinos en qué puerta tenemos que tocar. En el momento ella dice, el Espíritu Santo le dijo: aquí. Entonces llegó y tocó la puerta. Abrieron la puerta y dijo: ¿me permites orar por ti? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes algún problema? Cuando empezaron a hablar, Dios les reveló el problema que tenía la persona que abrió. Y le dijo cuál era su problema, le dijo cómo Dios lo amaba, cómo Dios quería hacer algo con ella. ¿Sabes cuál fue el resultado? Aceptaron a Jesús como Salvador personal. Está bien padre, ¿no? ¿Sí o no? Porque no tienes que andar deambulando por las calles, sino directamente el Espíritu Santo te dice a dónde. Pero ¿sabes qué se requiere para eso? Una conexión con Dios. Que en realidad tu vida esté conectada con Dios para que Dios te revele sus pensamientos y sus planes para una persona. Porque vas a llegar a donde en realidad hay una necesidad.
¿Qué otra cosa? Mediante el Espíritu Santo, nosotros podemos empezar a conocer los pensamientos de Dios, hablar con Él y esperar sus respuestas a nuestras oraciones. ¿Quiénes vinieron al seminario de Hablando con Dios? ¿Verdad que Dios habla? Y conocemos sus pensamientos. Y Dios nos empieza a decir qué es lo que quiere de nosotros. Entonces, ahí está. ¿Qué más? Para tener la mente de Cristo. Entonces, yo no puedo conocer los pensamientos de Dios ni darle un consejo, pero mediante el Espíritu Santo sí puedo conocer algunos de sus pensamientos y sí puedo hablar con Dios y esperar la respuesta que Él tiene a mis oraciones. Y por último, puedo tener la mente de Cristo. Y esto, ¿cómo es? Bueno, es necesario pasar tiempo con Cristo en una relación íntima y constante en su presencia y en su palabra. Filipenses capítulo 2, verso 5, traducción lenguaje actual, dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Entonces, iglesia, en resumido, lo que el apóstol Pablo nos habla desde el verso 6 al verso 16 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, nos habla lo que es el plan que Él tiene, cómo lo revela, cómo lo tiene desde antes de que tú y yo naciéramos, cómo se lo va revelando secretamente a la gente con la que Él quiere tener intimidad, cómo después lo hace públicamente cuando Jesús viene aquí a la tierra y Él nace aquí en esta tierra, Él vive en esta tierra, Él muere crucificado y el plan de salvación está ahí dado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese plan de salvación no fue únicamente para los que lo vieron en su época, sino sigue vigente para que hoy en día tú y yo dejemos de ser hombres naturales y dejemos de ser hombres naturales, carnales, y ahora seamos y empecemos a vivir una vida espiritual en Cristo Jesús, que somos regenerados, que tenemos un crecimiento de madurez espiritual. Y la Biblia nos dice que cuando éramos niños pensábamos como niños, actuábamos como niños, pero ahora que nosotros somos maduros en el Evangelio, y primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, tú y yo tenemos que cada día tomar de la palabra de Dios para que estemos madurando. Yo no me imagino en este tiempo a un hombre o a un niño de 13 años pegado al pecho de su mamá para que él siga dando leche, o de 15 años, o de 17 años, o de 20 años, o de 30 años, ahí pegado para que le siga alimentando. Eso no es posible, o sea, naturalmente no es posible. Y sabes, tristemente hay mucha gente que no crece espiritualmente y quiere seguir teniendo lechita de la palabra de Dios, cuando ya el apóstol Pablo lo dice: ya deberían de ser maestros de la palabra. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú en la iglesia, pero tú deberías de estar ya hablando de Cristo a otros. Pero antes de que tú lo hagas, deja de ser un hombre natural o deja de ser un hombre carnal y empieza a ser un hombre espiritual, que empieces a crecer con madurez en la palabra de Dios, y de esta manera puedas tener intimidad con Dios, empezar a conocer los planes de Dios, a empezar a conocer los pensamientos de Dios, para que tú puedas tener una vida espiritual en Cristo Jesús, y que tu salvación sea una realidad en tu vida, y que la salvación de la gente que tú amas, familia, amigos o compañeros del trabajo, ellos también puedan tener la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es de que, iglesia, yo quiero invitarte para que te pongas de pie y le pidamos a Dios para que Él sea el que nos ayude, que dejemos de ser hombres carnales y que dejemos de vivir en pecado. O sea, todos, la Biblia nos enseña que todos pecamos. O sea, todavía hoy todos pecamos. Pero una cosa es que tú peques, quizás no es involuntariamente, quizás a veces emocionalmente pecamos, ¿sí?
Sobre todo cuando, como ejemplo, vas conduciendo o vas en la calle y alguien de momento te empuja o te dice algo, o no sé, a lo mejor suelta su mascota, te ataca y tú te enojas y le echas pleito al dueño y pecas. Pero lo interesante es, cuando tú pecas así, tú corres a Dios, pides perdón, y cuando vuelve a suceder una situación similar, te controlas. El hombre carnal, sabiendo que es pecado, lo sigue practicando. Porque la gente de allá afuera que no quiere nada con Dios, entre comillas, puede tener justificación, decir es que no lo sabía. Pero quien viene a la iglesia, quien está en la iglesia, quien conoce de Dios, quien dice que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y sigue practicando pecado, la Biblia dice que es un hombre natural. Apocalipsis dice que es un hombre tibio. Y la Biblia dice que o debes de ser o frío o caliente, porque a los tibios Dios los vomitará. Wow, eso es tremendo. Así es de que, iglesia, yo quiero pedirte que seas tú el que tú sabes cómo vives. Yo no soy Dios para conocer cómo vives y qué estás pensando, pero Dios está aquí y tú sabes cómo vives, tú sabes cómo te comportas. Aquí en la iglesia yo sé, todos cantamos, todos levantamos la mano y todos decimos aménes y gloria a Dios y aleluyas. Pero ¿cómo te comportas cuando sales de la iglesia? ¿Cómo te comportas en tu casa con tus hijos? ¿Cómo te comportas en tu casa con tus padres? ¿Cómo te comportas en tu trabajo o en tu escuela? ¿Cómo te comportas con tus amigos? ¿Como un hombre o una mujer espiritual? ¿O te comportas como un hombre o una mujer carnal? Eso solamente tú lo sabes, y Dios, porque a Él no lo podemos engañar. Así es, si hay alguien que diga, pastor, yo quiero que ores por mí, porque en realidad sí estoy luchando, pero yo sé que Dios hoy puede cambiar mi vida y quiero yo cambiar también. Acércate, quiero orar por ti. Y si estás bien, bueno, pues pídele a Dios para que no caigas. De eso dice la escritura, ¿no? Que el que esté bien, dice, no juzgue, sino pídale a Dios no caer. Así es de que la invitación está abierta. Si no hay nadie, oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso. Padre, esta es tu palabra y nos enseña, Señor, lo que es el plan de salvación. El plan de salvación no fue algo emergente, sino que tú ya lo tenías desde antes de la creación. Así lo dice tu palabra y yo lo creo. Señor, también tu palabra me enseña que el plan de salvación solamente lo entiende la gente espiritual, porque es el Espíritu Santo, Señor, el que redarguye. Es el Espíritu Santo, Señor, el que nos hace darnos cuenta de nuestro pecado y de nuestra maldad, y nos hace darnos cuenta de nuestra necesidad de Jesús en nuestro corazón. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para que cada día, Señor, podamos madurar espiritualmente, seguir madurando, seguir creciendo, Señor, espiritualmente. Que podamos tener intimidad contigo y que podamos, Señor, cuando leemos la Biblia, que venga iluminación de parte tuya para que podamos comprender tus misterios, Señor. Mi amado, conocer tus planes y tus pensamientos, Señor. Y si tú nos revelas y nos enseñas lo que piensas, Señor, nos enseñas tus misterios, es para que los pongamos por obra o para que hagamos algo y que más gente pueda conocer de ti. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú harás, y bendice, Señor, a la iglesia que hoy ha escuchado tu palabra, y que, Señor, no echemos en saco roto tu palabra, sino que como lo dice tu palabra, Señor, que guardemos y cuidemos tan grande salvación. Padre, gracias por tu bondad y por tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar.